Buenas tardes, mi nombre es Laura Julieta Casas y voy a colaborar con la Cátedra de Contenidos Transversales justamente en este módulo de género para dar una aproximación a este concepto teniendo como base el material bibliográfico que está en el aula virtual y que es el que corresponde a la autora Rosa Cobo Bedía. Bueno, comencemos. ¿Qué tenemos que entender por la categoría de género? Podríamos definir que el género es un conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas y de prescripciones sociales que una cultura va a desarrollar a partir de la diferencia anatómica entre los sexos. Y desde ahí va a simbolizar y va a construir lo que es propio de un varón y lo que es propio de una mujer, es decir, lo femenino y lo masculino. Como vemos entonces el género es una construcción social. Y esta categoría de análisis de la sociedad fue acuñada en los años 70 por el feminismo para justamente referirse a esta diferencia entre lo sexual, lo anatómico y lo culturalmente construido a partir de la diferencia sexual. Este esfuerzo de diferenciación que se hizo desde el feminismo, porque el género es una de las categorías utilizadas por el feminismo para explicar la dinámica social, esta es una de las categorías medulares, aparte del patriarcado, que lo vamos a ver posteriormente. Pero este esfuerzo de diferenciación que se hizo entre los conceptos de sexo y género respondió a una necesidad de demostrar que los lugares y los espacios que en la sociedad ocupan varones y mujeres dependen justamente de una organización social y cultural y no responden a diferencias biológicas. Ya Simone de Beauvoir, que es una autora, una filósofa, acuñó esa frase de la mujer no nace, se hace. Y con esto, ¿qué quería decir Simone de Beauvoir? Que las características que se consideran como femeninas no responden a una naturaleza biológica, sino que se van a ir construyendo y se van a ir adquiriendo por complejos procesos individuales y colectivos. Entonces, hemos dicho, el género es una categoría de análisis de la sociedad. El género permitió justamente cuestionar el determinismo biológico. Este determinismo biológico que asignaba determinados roles a varones y mujeres dentro de la estructura social fundado en las diferencias biológicas. Por ejemplo, el lugar asignado tradicionalmente e históricamente a las mujeres del cuidado, que tiene que ver con el espacio de lo privado, esta cultura del cuidado asignado históricamente y culturalmente a las mujeres, y el espacio de lo público reservado para los varones. Fíjense ustedes que justamente el espacio de lo público fue históricamente el espacio de la ciudadanía. Fue el espacio de los derechos, donde se ejercían los derechos. Y justamente si algo tuvo el feminismo, la teoría feminista, es mostrar el espacio también de lo privado. Y mostrar que en este espacio de lo privado también se violaban derechos. Por eso el feminismo es el que empieza a poner luz y a mostrar ese espacio de lo privado y empezar a trabajar con categorías como violencia contra las mujeres, violencia doméstica. Bien, además de la utilización de esta categoría para mostrar que la asignación de roles en la sociedad es una asignación cultural y no tiene que ver con las diferencias biológicas, es una categoría
relacional, porque muestra cómo se dan las relaciones entre varones y mujeres en la sociedad. Jerarquización va a mostrar cómo esas relaciones entre varones y mujeres, esos lugares que ocupan varones y mujeres, o ocuparon varones y mujeres históricamente en la sociedad, están jerarquizados. Esa normatividad masculina y femenina, dice Rosa Cobo, se va a inscribir en espacios sociales que van a estar marcadas por la división sexual del trabajo. Y volvemos, lo que decíamos recién, asignándole el espacio público a los varones y el espacio privado a las mujeres. Fíjense cuando se habla de que el género muestra una situación relacional, pero aparte que esto está profundamente jerarquizado, mostrando que lo vinculado a lo masculino tiene más valor que lo vinculado a lo femenino y las tareas femeninas, se ve claramente en esta distribución sexual del trabajo. Los trabajos que históricamente, socialmente, estaban asignados hacia las mujeres eran trabajos vinculados al espacio de lo doméstico y trabajos de cuidado, que si ustedes se fijan son los espacios en donde ese trabajo no es reconocido como tal, porque el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado no es un trabajo que sea remunerado. En cambio, todo trabajo en el espacio, o la mayoría de los trabajos, en el espacio de lo público, espacio que estaba vinculado a los varones o asignado socialmente a los varones, es un espacio de trabajo rentado. Bien. Entonces, también esta división sexual del trabajo, el hecho de que varones y mujeres realizaran o desempeñaran tareas distintas, se lo vinculó también con la posesión o con la carencia de cualidades físicas, intelectuales, emocionales y con destrezas específicas para cada sexo. Pero insistimos, esto es una construcción cultural que se hizo a partir de la diferencia anatómica, pero no tiene que ver con un esencialismo, es decir, el hecho de haber nacido varón asigna una serie de destrezas que son distintas al haber nacido mujer y con otras destrezas, sino que estas destrezas o esas cualidades físicas o intelectuales se van construyendo mediante procesos culturales que comienzan, fíjense ustedes, a partir de la más tierna infancia, ¿no? Cuando se le asignan, y esto lo podemos ver con la asignación de determinados juegos por género, es decir, juegos vinculados a justamente el espacio de lo privado y del cuidado a las mujeres, el uso de muñecas, el juego con muñecas, el juego con la cocinita, y a los varones un tipo de juegos que tienen que ver con, por ejemplo, el fútbol o con otro tipo de destrezas, matemáticas, por ejemplo, que no se les asigna a las niñitas. Por supuesto, todo esto se ha ido modificando porque la categoría de género, otra característica que tiene que es dinámica, porque justamente como es una construcción cultural, puede ir cambiando y a partir justamente de las reivindicaciones que han ido haciendo a lo largo de la historia las mujeres y los distintos movimientos feministas, todas estas construcciones se han ido modificando y estas asignaciones de roles se han ido modificando y lo podemos ver claramente en la actualidad, ¿no? Entonces, el género, retomemos, muestra una estructura de poder que está claramente jerarquizada, es una categoría relacional, es una categoría fundamental en el análisis de las ciencias sociales, porque esta categoría, que es una forma de ver la sociedad y las relaciones sociales,
ha puesto en crisis una serie de paradigmas y ha ido redefiniendo categorías. Es como que ha ido poniendo una lente en espacios e iluminando espacios que antes estaban oscuros o que antes no se miraban. Y ahora es considerado una categoría fundamental del análisis de la sociedad, ¿no? Inclusive la categoría de género ha replanteado las ciencias sociales, el concepto mismo de ciencia y el carácter pretendidamente neutral de la ciencia o de objetividad de categorías neutrales y objetivas. La teoría feminista, a partir de esta categoría de género, ha ido cuestionando todos estos resquicios que tenía la ciencia social, ¿no? Bien, yo les decía también que uno de los conceptos con los fundamentales o medulares para la teoría feminista es también el concepto de patriarcado. Y Rosa Cobo dice que el patriarcado es un sistema de dominio masculino que va a utilizar una serie de estratagemas para mantener subordinadas a las mujeres. Usa Rosa Cobo esta definición que da una autora que se llama Kate Miller. El patriarcado es aparte una constante que está hondamente arraigada en todo tipo de sociedades, en todo tipo de estados, en todo tipo de estructuras organizacionales. Y si tiene una característica el patriarcado es que presenta una notable diversidad y una versatilidad. Y tiene un carácter fuertemente adaptativo que se puede, como les decía recién, adaptar a cualquier estado. Es también el patriarcado un sistema de prácticas simbólicas y materiales que por supuesto establece jerarquías. También el patriarcado va a clasificar las prácticas en prácticas anómicas y normales. El patriarcado en las distintas sociedades a las que se va a ir adaptando va a señalar lo que es considerado normal y lo que es considerado anormal. Distribuye el alcance de las voces que se van a oír, ¿no? Y de las que se van a silenciar, de las voces que hay que asignarles un valor y aquellas voces que están desvalorizadas. El patriarcado, les pongo un ejemplo, es ese sistema de dominio que considera que la heteronormatividad es lo normal, es decir, las personas que son heterosexuales son las personas normales y las personas que no tienen esa orientación son personas anormales, por ejemplo. Es una de las manifestaciones de patriarcado, pero como decíamos recién, es tan adaptativo, ¿no? Y se va como reformulando permanentemente y es tan versátil que podemos tener expresiones de patriarcado desde la más extrema, la expresión más extrema de patriarcado es el femicidio o el transfemicidio, pero después tenemos manifestaciones del patriarcado, como justamente es tan versátil este sistema de dominación muy arraigado y muy consolidado, que podemos ver patriarcado en actitudes y en signos y gestos cotidianos que están absolutamente naturalizados porque son parte de la cotidianidad, pero ahí también está filtrado el patriarcado. Por ejemplo, cuando vemos las publicidades, las propagandas televisivas referidas a artículos del hogar, si ustedes se fijan, la mayoría de ellas están direccionadas o el sujeto, la sujeta a la que se dirigen es a una mujer. Todos los que son artículos de limpieza, los jabones, los lavarropas, los detergentes. La protagonista es una mujer y está dirigida a una mujer, fíjense ustedes.
Aparte, el patriarcado tiene este poder de la heterodesignación. De la autodesignación se designa a sí mismo y designa realidades y prácticas, ¿no? Esto es lo que hablábamos recién. Por ejemplo, fíjense esta gráfica, una mujer con amorosamente sosteniendo un jabón de lavar, ¿no? Como si esa fuera la dicha cotidiana y de realización para esta mujer. No hay una foto igual en la que aparezca un varón tan afectuoso con un artículo de limpieza, ¿no? Y esto está absolutamente normalizado y aparece en nuestra cotidianidad diariamente. Por supuesto, esto también se está modificando, la publicidad se está modificando, pero siempre hay que estar como alerta porque hace 2 años, por ejemplo, hubo una publicidad para el Día del Niño y de la Niña de uno de los supermercados muy importante, en la que aparecían un niño subido a un auto, por ejemplo, y una niña en la cocina, ¿no? Entonces, con una asignación así claramente de roles que ya hasta es anticuada, ¿no? Es anticuada, pero esto todavía lo seguimos viendo en el siglo y en el año en el que estamos. Seguimos viendo estas manifestaciones y estas representaciones de género, ¿no? Tan vetustas ya. Aquí hay otra publicidad, por ejemplo, fíjense todo lo que rodea al cuerpo femenino, una sartén, un balde, una balanza, un yogur Activia para el tránsito lento. Esta es una publicidad que si ustedes la observan tiene una cuota de violencia muy, muy clara. Esta publicidad fue levantada porque fue denunciada, ¿no? Porque claramente ustedes pueden ver acá un rasgo patriarcal y de violencia, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, y yo les decía la expresión más extrema y de mayor violencia es el femicidio. Pero el patriarcado aparece en la publicidad y aparece también en el lenguaje, ¿no? Fíjense también cómo en el lenguaje aparece esta jerarquización por género y aparece filtrado el patriarcado. En el lenguaje, por ejemplo, y esto aparecía en los diccionarios, y aparece todavía en los diccionarios de la Real Academia Española, zorro es definido como un hombre muy taimado y astuto, zorra prostituta. O sea, fíjense, lo femenino tiene una connotación negativa. Aquí igual, hombrezuelo, diminutivo de hombre, hombre pequeño. Mujerzuela, mujer perdida o de mala vida. Esto es extraído del diccionario, ¿no? Hombre de la calle, persona sin hogar, mujer de la calle, prostituta. Jefe, el que manda, jefe, mujer del jefe o mujer mandona. Bien, bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias.